Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Una vez más, estamos en la clase para cuarto de secundaria con la música en la época colonial. Como podemos escuchar, tenemos una música de fondo. Eso. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo les parece? A ver cómo lo perciben auditivamente. Eso. Estamos escuchando un poco de lo que es la música en la época colonial. Un sinfín de voces, ¿no es cierto? Bien, mis queridos estudiantes, la música en la época colonial, específicamente en nuestro país, ¿no? Ha tenido una trascendencia muy importante, ya con la llegada de los españoles a nuestro país, ¿no? Ellos no solamente han llegado, según la historia, a robar la riqueza que tenían, riqueza mineral que teníamos, sino más al contrario, ellos también han ido trayendo diferentes novedades para nosotros, cosas que tal vez no lo conocíamos. Una de esas situaciones es los instrumentos musicales. Y esos instrumentos musicales, jóvenes estudiantes, nos han ido un poco ayudando también en nuestra evolución musical. ¿Ya? ¿En qué sentido? Dándonos perspectivas, abriéndonos las puertas para que nosotros como bolivianos podamos evolucionar musicalmente. Una de las cosas muy importantes que nos ha traído la música colonial, ¿no? Es, por ejemplo, los cantos, ¿no? Como podemos observar, también nos ha podido traer, ¿sí? Las danzas, que también es algo importante. Otro aspecto muy importante que nos ha traído que nos ha enseñado lo que es la música colonial es justamente los instrumentos. En esa época, jóvenes estudiantes reunían a todos los bolivianos, a todas las personas, los esclavos, los sometidos en esa época, nos reunían para que podamos nosotros aprender de ellos. ¿Qué aprendíamos? Justamente eso, la práctica instrumental y el canto. Pese que nosotros no olvidemos que antiguamente ya teníamos nuestras costumbres, ya teníamos nuestra propia identidad, pero con la llegada de los españoles fue esto siendo avasallado. Ellos han hecho predominar sus culturas, imponiéndonos en esos entonces, ¿no? ¿Está bien? Esta imagen, por ejemplo, aquí tenemos una variedad de instrumentos musicales que nos han hecho conocer los españoles que han llegado en la época colonial a nuestro país. Uno de aquellos es justamente la cítara. Como podemos observar, también está, ¿no? La guitarra. La guitarra es un instrumento europeo que ha llegado con los españoles, justamente para que nosotros podamos evolucionar. En ese aspecto hemos ido evolucionando progresivamente, jóvenes estudiantes, y cabe recalcar de que después de estrenarse uno de los teatros de espectáculos en la ciudad de La Paz, justamente el año 1847, ¿ya? Con la creación de la Filarmónica en Sucre en 1834, ¿no? Hemos ido valorizando estos instrumentos traídos por los españoles que nos han ido abriendo espacios para poder evolucionar, como les decía, ¿no? Como percibimos, ya esa es música concreta, ¿sí? Música programada, que también ha sido evolucionada gracias a los españoles. Que tenemos cosas negativas en la historia, queridos estudiantes, de la época colonial, tenemos, pero también tenemos que ver qué aspectos se han ido, ¿no? Se han ido viendo para la evolución de la música en nuestro país. Por las órdenes, por ejemplo, de los franciscanos y los jesuitas, ellos tenían el afán de evangelizar, llegar a todas las tribus de moxos chiquitanos y todos los pueblos y comarcas de toda la audiencia de Charcas, ¿no? ¿Para qué? Para capacitarles en el manejo de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos musicales, como ya les he ido mencionando, una variedad y una infinidad de artesanías también, no solamente los instrumentos musicales. En la época colonial, ¿sí?
también los españoles nos habían traído diferentes artesanías. Esto fue la base para crear más allá. Ellos creían o querían los españoles en la época colonial crear colegios y conventos donde mediante la música ellos nos evangelizaban, ¿no? Nos evangelizaban, nos imponían su religión en este caso. Pero como los bolivianos de nuestros antepasados eran tan talentosos que a la actualidad han podido evolucionar mucho más allá de lo aprendido o de lo impuesto con los españoles. Entonces, queridos estudiantes, es importante también ver la evolución de la música en la época colonial. Como les decía y les mencionaba, uno de los instrumentos traídos por los españoles es justamente la guitarra, uno de los instrumentos que es utilizado frecuentemente en nuestro país. Todos los grupos folclóricos, conjuntos, lo utilizan la guitarra. Entonces, es importante ver de cómo ha llegado a evolucionar lo que es el instrumento musical. Así como cosas buenas nos trajo la época colonial, también ha traído cosas malas, ¿sí? Las cuales nosotros tenemos que ahora ser muy libres de la expresión musical en la creación de diferentes composiciones musicales que nos tienen que ayudar en la evolución de la música. Bien, mis queridos estudiantes, de este pequeño resumen, de esta pequeña historia, vamos a realizar una actividad. La actividad consiste en realizar un resumen de esta presentación, pero algo muy importante, me gustaría que realicen dibujos de los diferentes instrumentos, de cómo era más o menos la época colonial. Imaginemos, ¿sí? A ver, en las iglesias, en las catedrales, a ver, ¿cómo yo puedo imaginar cómo nos enseñaban el manejo de los instrumentos los españoles? A ver, vamos a imaginar y vamos a realizar en esta actividad diferentes dibujos de los instrumentos y de cómo nos enseñaban a manipular los instrumentos en la época colonial. Bueno, mis queridos estudiantes, quiero que en esta tarde puedan ustedes realizar su actividad, ver detenidamente el video, escuchar los audios que se percibe y hagan trabajar su imaginación. Nos estaremos encontrando en una siguiente clase con cuarto de secundaria la siguiente semana. Muchas gracias y tengan muy buenas tardes.